noviembre de 2021, un equipo de investigadores rodea una lujosa casa junto al lago ubicada en la tranquila ciudad de Gainesville, en Georgia. Durante su registro, descubren cuidadosamente escondida bajo unas mantas en un armario del baño una caja de palomitas, dentro de la cual hay una computadora que contiene $3.400 millones en Bitcoin. Jimmy Thong había adquirido estas criptomonedas una década antes, pero estaba lejos de imaginar el calvario que iba a vivir. Después de años llevando una vida de lujo, gastando millones para impresionar a las mujeres, Jimmy cometió un solo error que lo llevó a su perdición. Jimmy Thong nunca fue el chico popular en la escuela. Como asiático creciendo en el condado de Cobb, Georgia, en los años 90, era un poco diferente. Los niños lo maltrataban, lo acosaban por ser gordo, feo y raro. La peor experiencia, según él, fue cuando le bajaron los pantalones delante de todos en un partido de fútbol y sus padres no estaban ahí para apoyarlo. Inmigrantes de primera generación de China trataban de llegar a fin de mes en un país extranjero. Su madre trabajaba como enfermera nocturna y, según Jimmy, estaba poco presente. Su padre, por su parte, nunca encontró un trabajo estable. Recogía cualquier cosa barata e intentaba venderla por $1. Y cuando no hacía eso, se refugiaba en el sótano. Fue el divorcio de sus padres cuando estaba en la secundaria lo que marcó su infancia disfuncional. Para un niño con dificultades, no tener una familia solidaria no ayudaba. Jimmy aspiraba a la aceptación social, pero no tenía amigos. Sin embargo, en medio de este caos, había un santuario donde Jimmy siempre encontraba refugio. Su habitación, en el piso de arriba, un oasis de paz aislado del mundo, lleno de sueños digitales. Allí, frente a su computadora, se sumergía en un mar de posibilidades infinitas. Cada día, despertaba esa vieja máquina como si abriera un grimorio encantado, y pasaba horas explorando universos sin fin. En la secundaria, aprendió una multitud de lenguajes de programación. Como dijo Jimmy, la computadora me permitía fantasear con la creación de una vida perfecta. Jimmy no lo sabía en ese momento, pero pronto esta evasión digital lo convertiría en una de las personas más ricas del mundo, por prácticamente ningún trabajo. En 2008, Jimmy se graduó de Central Gwinnett School con un puntaje casi perfecto, lo cual le permitió obtener la prestigiosa beca Hope. Decide entonces ir a la Universidad de Georgia para estudiar informática, pensando que finalmente impresionaría a sus padres, pero lamentablemente ni siquiera les importó. Así que, a los 18 años, empacó sus maletas y se mudó a una hora de distancia, sin volver a hablarles nunca más. Una vez en el campus, es un nuevo comienzo. Jimmy dice que fue en ese momento cuando la vida realmente comenzó. Durante su primer año en la universidad, poco después de las vacaciones de Navidad a principios de 2009, Jimmy encuentra una publicación en un foro de programación sobre una nueva forma de moneda digital llamada Bitcoin. Con su habilidad para la programación y su agudo sentido de la innovación, Jimmy se convierte en uno de los primeros en adoptar y comenzar a minar bitcoins en su portátil, ganando unos cientos de monedas al día. Pero en ese entonces, los bitcoins eran casi sin valor. Un amigo de Jimmy logró vender 5.000 de ellos por $5, pero eso ni siquiera era suficiente para pagar una caja de cerveza. Así que Jimmy apagó su minero y se olvidó de ellos hasta 2011, porque de repente, ahora valen $30 cada uno. Jimmy, al enterarse de la noticia, se pregunta dónde guardó todos sus bitcoins minados hace 2 años, pero no los encuentra. No sabe dónde los guardó en esta computadora portátil. Así comienza un intento desesperado de ganar más. A los 21 años, Jimmy crea una cuenta en Bitcoin Talk. Su nickname hace referencia a un Mercedes-Benz 300 SD, el coche con el que siempre soñó, pensando que podría impresionar a las chicas. Curiosamente, el primer post de Jimmy trata sobre la mezcla de bitcoins. Resulta que como cada transacción de Bitcoin es información pública en la blockchain, no es tan anónimo como se piensa. El mezclado de criptomonedas es una técnica que consiste en mezclar bitcoins en muchas transacciones, para hacer que el rastro digital sea más difícil de seguir para los posibles detectives. Y Jimmy era muy consciente de eso. Al mismo tiempo, el sitio web Bitcoin Ponzi, del cual Jimmy era un gran fanático, de la noche a la mañana, decide cerrar sus puertas. Pero Jimmy, siendo un programador talentoso, con un título de 6 años en informática, se propone el desafío de crear su propia versión del juego. Entre este sitio web, que cobra una comisión a los usuarios que juegan, y él, volviendo a la minería, gana una cantidad significativa de Bitcoin. Aún mejor, logró recuperar muchos Bitcoins que había minado en 2009, aunque 5.000 de ellos siguen perdidos para siempre debido a una falla en el disco duro. Tal vez algún día, si un experto en recuperación de datos encontrara este tesoro perdido, podría ganar una fortuna. En ese momento, un Bitcoin vale aproximadamente $5, y parece que Jimmy tiene más ingresos disponibles que nunca. Entonces, ¿qué hace?
Usa ese dinero para irse de fiesta. Comienza a beber todos los fines de semana. Tiene muchos apagones y también le gusta tomar cocaína. De hecho, fue el comienzo de Jimmy consumiendo ese polvo blanco cada fin de semana, durante un periodo de 6 años. Y es en parte por esta droga que se iba a convertir en multimillonario de una manera que nunca habría imaginado. Mientras Jimmy vive sus fantasías de estrella de rock el fin de semana, un nuevo sitio web alojado en Darknet gana popularidad, el famoso Silk Road. Se puede encontrar cualquier droga allí, solo tienes que pagar con bitcoins. Jimmy escucha sobre la reputación de Silk Road y comienza a usar el sitio para cantidades personales, pero después de solo unas pocas transacciones, decide retirar sus bitcoins restantes del sitio, porque su mercancía local es mucho mejor. En el proceso de retiro, hace clic accidentalmente 2 veces en el botón, y para su sorpresa, ambos retiros se realizan. Entonces, recibe el doble de sus bitcoins. Jimmy acaba de descubrir por casualidad un gran fallo en el código que nadie conocía desde hace más de un año. Entonces Jimmy, con sus dedos rápidos, se pregunta cuántos retiros puede hacer. Así que se pone a trabajar. El 19 de septiembre de 2012, con 22 años, crea una nueva cuenta en Silk Road llamada The Tormentor. Deposita 500 bitcoins y luego hace clic rápidamente en el botón del ratón, realizando 5 retiros en un segundo, obteniendo 2000 bitcoins. Más tarde en el día, lo vuelve a hacer, obteniendo otros 1000 bitcoins, 3000 bitcoins en total, que valían entonces $30.000. Jimmy está encantado, es el equivalente a su matrícula, pero no fue un error de dinero infinito. Los bitcoins venían de alguna parte. Silk Road había implementado un servicio de mezcla destinado a preservar el anonimato de sus usuarios durante los pagos. Cada vez que depositabas bitcoins en el sitio, se combinaban con otros depósitos de usuarios y luego se mezclaban en todas direcciones. Esto debía hacer más difícil para cualquier fuerza del orden rastrear el dinero hasta un individuo en particular. Entonces deben estar pensando que ahora, con todo ese dinero, Jimmy va a ser discreto y detenerse allí. Pero número. Jimmy quiere saber exactamente cuántos bitcoins puede obtener de Silk Road, así que se convierte en el tipo de persona que el sistema de Silk Road intentaba prevenir. Y lo que es peor. Lo mencionó en Bitcoin Talk, alguien había hecho una publicación sobre la dirección de Bitcoin más importante de la época, que tenía casi 500.000 bitcoins. Todos querían saber a quién pertenecía. Muchos especulaban sobre Silk Road, pero Jimmy lo sabía. Él escribió: "Estoy estudiando el mezclador, no hace absolutamente nada para ocultar el hecho de que estás usando Silk Road". Relacionó sus descubrimientos con un explorador de blockchain, lo que le permitió entender mejor el sistema implementado. Jimmy publicó: "Parece que mueve unos 50.000 bitcoins cada 2 días". Jimmy sabía que solo quedaba observar la blockchain. Tan pronto como pusiera bitcoins en el fondo de retiro, podría tomarlos todos. Actuó los días 21 y 24, utilizando un total de 9 cuentas, y realizó más de 140 transacciones. En ese momento, sus bitcoins valían $620.000, pero no pasó desapercibido. Silk Road gana dinero con las comisiones de ventas. En total ganó 614.000 bitcoins, pero Jimmy había tomado una 12ª parte. Unos días después de tomar los bitcoins, el propietario, Dread Pirate Roberts, le envió un mensaje a una de sus cuentas, pero no era lo que uno habría imaginado. No pidió ni intentó amenazar a Jimmy para que devolviera los bitcoins, simplemente preguntó cómo se había hecho la manipulación. Y cuando Jimmy se lo explicó, Dread Pirate Roberts le envió incluso más bitcoins como agradecimiento. Entonces, Jimmy, de 22 años, con un problema de alcohol, juegos y drogas, ahora tenía cerca de $1 millón en su cartera. Difícil imaginar lo que pasa por su cabeza en ese momento. Dicho esto, el pobre Jimmy, socialmente reprimido, probablemente se jactaba un poco de ese dinero. En noviembre de 2012, 2 meses después de obtener los bitcoins, creó una nueva cuenta en Bitcoin Talk usando el seudónimo Loaded. Y no solo sería su forma de mostrarse, sino también tal vez su primer error. En su perfil escribía "millonario en bitcoins, corredor y gestor de activos", como mensaje firmado usando su dirección de 40.000 bitcoins. El mensaje firmado es una prueba de que posee los fondos, y todo lo que hacía era postear tonterías pretendiendo ser un gran gestor de activos de Bitcoin. En una publicación, escribió que tenía un nuevo gran cliente y que ahora gestionaba un total de 200.000 bitcoins. En otra, se jactaba de ser responsable de las recientes caídas del mercado porque estaba vendiendo tantos fondos de sus clientes. Incluso decía cosas más ridículas como que viajaba regularmente a China con jets y dinero en efectivo para comprar bitcoins a un precio más barato en transacciones over the counter. Debía obtener algún tipo de satisfacción de esas mentiras. Le gustaba hacerse el importante. Quería que la gente lo viera como exitoso. Nunca mencionó públicamente los verdaderos orígenes de los bitcoins, pero tampoco fue un intento de encubrirlos. Lo inteligente habría sido quedarse callado. Y a finales de 2013, eso era más cierto que nunca. Fue el 2 de octubre de 2013 que el FBI desmanteló Silk Road. Confiscaron 170.000 bitcoins al fundador de Silk Road, Ross Ulbricht. Aunque para el FBI el caso no estaba cerrado.
sabiendo que Ross Ulbricht había ganado más de 614.000 bitcoins durante este negocio. Ross decía que la gran mayoría de sus ingresos se reinvertían en el mercado, pero el FBI siempre tenía sospechas sobre la verdadera ubicación de los bitcoins. Peor aún, durante la redada, el FBI descubrió una copia de la base de datos de Silk Road que registraba todas las actividades de los usuarios: depósitos, retiros, saldos, en resumen, una mina de oro de información. En esa base de datos había pruebas claras del esquema de Jimmy, y si sabía dónde buscar, podía seguir fácilmente las transacciones para ver el monedero donde Jimmy ahora guardaba su tesoro. De repente, los fondos robados eran mucho más arriesgados y Jimmy tenía que ser muy inteligente con lo que hacía para evitar ser atrapado. En 2014, Jimmy se gradúa de la licenciatura. Con el Bitcoin vendiéndose justo por encima de los $500 cada uno, su cartera ahora valía $30 millones. Aburrido, empieza a hacer compras que no pasaban desapercibidas. Primero, un Mercedes-Benz, con el que siempre había soñado. Luego, una casa en Atenas, Georgia. Puedes ver su coche aparcado en el camino de entrada, con el logo de los Georgia Bulldog en la casa, que era su equipo deportivo universitario, del cual era el mayor fan. Gracias. Pero sobre todo, Jimmy quería usar ese dinero para impresionar. Se va de viaje a Miami, paga por todos sus amigos e incluso les da bitcoins gratis como regalo. Excepto por un breve periodo de instalación de sistemas de alarma durante el verano de 2009, nunca trabajó. Todo fue financiado completamente por sus bitcoins. Como el precio del bitcoin subía, incluso se arrepentía en Bitcoin Talk de haber comprado su casa, le había costado más de 1.000 bitcoins en esa época y unos meses después solo habría costado alrededor de 300. Incluso se arrepentía de cuántos había vendido por $5 para cerveza. Pero eso no le impedía beber. A lo largo de los años, mientras Jimmy caía cada vez más en la adicción, sus publicaciones en Bitcoin Talk disminuyeron. Pero entonces, tal vez pienses que vender bitcoins para comprar una casa en efectivo podría haber levantado algunas banderas rojas, pero no. Jimmy siempre pagó sus impuestos sobre los bitcoins vendidos. 5 años después del hackeo, no había tocado ninguno de ellos. Bastante increíble, pero Jimmy había mantenido 50.000 bitcoins a través de cada mercado bajista y alcista. Veía su cartera fluctuar, ganando y perdiendo millones de dólares cada día. A través de todo esto, nunca había vendido. Solo había publicado fotos de sí mismo, diciendo que lo único que lo mantenía a través de sus altibajos eran las drogas. Todo eso iba a cambiar, porque en 2017, Jimmy va a hacer una publicación en Bitcoin Talk y va a atraer un poco más de atención de la que hubiera deseado. Fue en marzo de 2017 cuando Jimmy se encontró en el centro de un debate intenso en la comunidad de Bitcoin. El debate sobre el tamaño de los bloques divide a los usuarios de Bitcoin en dos bandos: aquellos que apoyan el aumento del tamaño de los bloques para mejorar la escalabilidad de Bitcoin y aquellos que creen que este enfoque podría comprometer la seguridad de la red. Jimmy, quien siempre ha sido un firme defensor de la visión original de Bitcoin, está en contra del aumento del tamaño de los bloques. Hace una apuesta audaz con Roger Ver, un defensor del aumento del tamaño de los bloques, para intercambiar un Bitcoin por cada Bitcoin Cash que Roger posee. La apuesta atrae la atención de la comunidad, pero finalmente, el intercambio nunca ocurre. Jimmy desaparece de los foros, probablemente asustado por la mayor tensión que acaba de desencadenar. El 13 de marzo de 2019, en Athens, Georgia, Jimmy Thong regresa a su casa después de una semana de ausencia y descubre que su casa está destrozada. En pánico, llama al 911. County 911. What is your name, sir? It's Jimmy Zhong, Z-H-O-N-G. I'm having a panic attack. Okay. Do you need an ambulance? La voix de Jimmy tremble, son souffle est court. If you had an approximate amount to say the total value was of the money? Probably close to $400,000. En realidad, faltaba mucho más que eso. Esa noche, el informe de Jimmy sobre el robo de una gran suma de dinero y de balizas llamó rápidamente la atención de las autoridades locales y federales. Pero Jimmy no había previsto que esa simple queja desencadenaría una serie de eventos que llevarían a su caída. Los investigadores de la policía de Atenas, acostumbrados a delitos menores, están asombrados. Jimmy, un graduado en informática de la Universidad de Georgia, es conocido por sus fiestas extravagantes y sus gastos imprudentes, pero no esperaba tal cantidad de dinero. La teniente Jodie Thompson, a cargo de los crímenes financieros, decide tomarse el caso en serio. Me ausenté durante una semana y alguien entró en mi casa, explica Jimmy a los oficiales que llegaron al lugar. Tomaron $400.000 en efectivo y 150 bitcoins, casi $600.000 en total. Estaba escondido detrás de mi chimenea. Pocas personas sabían que guardaba el dinero allí. La investigación comienza con el examen de las grabaciones de videovigilancia de la casa de Jimmy. Las cámaras de seguridad muestran una figura delgada y ágil que parece conocer el lugar. El ladrón evita habilidosamente las cámaras como si supiera exactamente dónde estaban. Para la investigadora privada, Robin Martinelli. Contratada por Jimmy para encontrar al culpable, eso significa que el ladrón probablemente era alguien que Jimmy conocía. Jimmy no tenía muchos amigos verdaderos, según Martinelli. Siempre había gente a su alrededor, aprovechándose de su dinero, pero pocos realmente se preocupaban por él. Puse a varios de sus amigos bajo vigilancia, investigué en los bares y casas que frecuentaba, pero algo no estaba bien.
Las preguntas empezaban a multiplicarse. ¿Por qué un joven tenía tal cantidad de dinero en efectivo? ¿Qué hacía realmente con todos esos bitcoins? What are you doing with that much cash? And I asked over and over, and he said he had invested it. It made no sense. Pero las respuestas de Jimmy son vagas. Los he invertido, respondía Jimmy. Mientras Martinelli sigue investigando, descubre el pasado turbio de Jimmy. Ya había sido arrestado por posesión de cocaína y por conducir ebrio. Sin embargo, a pesar de su comportamiento extravagante y autodestructivo, siempre tenía una explicación para sus riquezas. Simplemente afirmaba haber invertido en Bitcoin en sus inicios y haber tenido suerte. El verdadero giro del caso ocurre cuando los agentes del IRS se unen a la investigación. Especializados en rastrear delitos financieros relacionados con criptomonedas, han pasado años siguiendo el rastro de Bitcoins robados en un importante hackeo de Silk Road. Cuando el IRS descubre la queja de Jimmy, comienzan a conectar los puntos. Los agentes criptográficos del IRS, armados con tecnologías avanzadas para rastrear transacciones en la blockchain, identifican rápidamente anomalías en las transacciones de Jimmy, especialmente una transferencia de $800 en Bitcoin a una plataforma de intercambio que requiere información de identificación personal. Esta transferencia permite a los agentes vincular a Jimmy directamente con el Bitcoin robado de Silk Road. Las piezas del rompecabezas comienzan a encajar y se organiza una operación para confrontar a Jimmy en su casa. La mañana de la intervención, el agente especial Trevor McCallinan del IRS y Sean Magruder, CEO de BlockTrace, acompañado de policías locales, se presentan en casa de Jimmy con el pretexto de ayudar a resolver su robo. Esperan que Jimmy, al hablar de su robo, revele más información. «Hola Jimmy, estamos aquí para ayudarte a recuperar tus bitcoins robados», dice Trevor al entrar en la casa. Jimmy, desesperado y sintiéndose solo, los deja entrar sin dudarlo. Los agentes aprovechan la oportunidad para explorar la casa, tomando nota de cada detalle. This is so beautiful. Ellos observan un AR-15 colgado en la pared, sistemas de seguridad sofisticados y una impresionante red de servidores informáticos. Finalmente, le piden a Jimmy que abra su computadora portátil para mostrar las transacciones de Bitcoin. Es en ese momento que Jimmy comete un error fatal. Al abrir su billetera digital, expone involuntariamente la magnitud de sus activos en Bitcoin. «Hay millones de dólares en Bitcoin aquí», murmura Trevor al ver la pantalla. Esto es la prueba que estaban buscando. Al salir de la casa de Jimmy, los agentes saben que tienen su hogar. Unos días después, un equipo de agentes federales vuelve con una orden de registro. Esta vez, revisan metódicamente la casa de Jimmy y en un armario del baño. Debajo de una pila de toallas, encuentran una caja de palomitas que contiene una computadora con millones de dólares. Jimmy es arrestado y acusado de lavado de dinero y fraude. Las autoridades confiscan sus bienes, incluidos los bitcoins robados. En su juicio, Jimmy expresa su arrepentimiento, admitiendo que siempre supo que lo que hacía estaba mal, pero que buscaba desesperadamente sentirse importante y aceptado. El juez toma en cuenta las circunstancias atenuantes, en particular su falta de apoyo familiar y sus dificultades sociales, y lo condena a 1 año y 1 día de prisión. Al salir, Jimmy tiene que reconstruir su vida, habiendo perdido su fortuna y sus amigos. Entonces, eso es todo. Este es el final de este primer video en mi canal. Espero que te haya gustado y si quieres apoyarme, no dudes en suscribirte, darle like y decirme qué te ha parecido en los comentarios. Es gracias a sus comentarios que seguiré contándoles historias igualmente locas. Bueno, nos vemos. Adiós.